¿Pueden ser peligrosas las auroras? Una aurora es un fenómeno luminoso, que ocurre en las capas altas de la atmósfera. Pueden verse tanto en el hemisferio norte, en ese caso se llamaría aurora boreal, como en el hemisferio sur, conocida como aurora austral. Nuestro Sol expulsa partículas cargadas, formando lo que se conoce como el viento solar. Este varía continuamente de velocidad, temperatura y densidad de partículas causando, en determinadas ocasiones, una erupción o llamarada solar. Esta llamarada puede dirigirse a la Tierra y chocar contra el campo magnético terrestre. Buena parte de las partículas cargadas son atrapadas, siguiendo una línea del campo magnético, hasta la alta atmósfera. Los elementos de la atmósfera reaccionan y se ionizan, emitiendo luz de un color u otro, dependiendo de la cantidad de oxígeno y nitrógeno. También pueden variar de forma, dependiendo del momento del fenómeno, y de la velocidad de las partículas. Al principio la aurora se muestra como una curva, que atraviesa el cielo de este a oeste. A medida que avanza el tiempo, esta empieza a contraerse, estirarse y moverse, formando bandas y espirales. Incluso, con suerte, puede producirse una explosión de aurora, llamado así por un aumento de su brillo de manera espontánea. No solo en la Tierra se producen auroras. Gracias a las sondas espaciales enviadas a planetas, hemos podido comprobar cómo son las auroras en otros lugares del sistema solar, como en esta imagen de una aurora en Saturno, que presenta tonos rojos y morados, debido al hidrógeno de su atmósfera. En 1859, se produjo la tormenta solar más potente jamás registrada. Dos astrónomos aficionados, Richard Carrington y Richard Hodgson, observaban las manchas solares para calcular la rotación del astro, y documentaron un grupo de manchas que dieron lugar a una tormenta geomagnética de grandes proporciones, también llamada Evento Carrington. Produjo auroras boreales cobrizas que se pudieron ver hasta en latitudes ecuatoriales. Según testimonios documentados del suceso, afirmaban que la noche se hizo día, por la intensidad de las auroras. Las consecuencias que la siguieron fueron considerables. La capa de ozono disminuyó en un 5%, y la magnetosfera terrestre se redujo en tamaño y altitud, de los 60.000 kilómetros hasta apenas los 7.000 kilómetros. Además, los sistemas de telégrafo sufrieron cortocircuitos, tanto en Norteamérica como en Europa. Todo aparato eléctrico dejó de funcionar, pero, por suerte, apenas se notó el cambio debido a su escasez. Otras tormentas solares de menor magnitud han ocasionado problemas con la red eléctrica en los últimos años. Pero si una tormenta solar de las proporciones descritas volviera a impactar contra la Tierra, el resultado sería catastrófico. Perderíamos los satélites artificiales, las comunicaciones se interrumpirían, y los apagones serían globales. Nadie sabe cuándo ocurrirá, pero solo podemos preguntarnos, ¿estaremos preparados cuando se produzca la siguiente?